Las sociedades Sausay, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, ¿cuál es la lectura que puede hacer usted de todo este rompecabezas que poco a poco se empieza a armar? El kirchnerismo lo siente prácticamente como una persecución ideológica, una persecución en su contra, y muchos que pedimos justicia, ¿no? La justicia, por momentos, está en el banquillo de los acusados también, porque por ahí no confiamos mucho en la justicia. Entonces uno se pregunta en qué confiar en este momento con una causa tan delicada, una y varias, ¿no? Yo creo que hay que confiar fundamentalmente en la fuerza de la sociedad de querer sacarse de encima una corrupción que es endémica y que atraviesa prácticamente toda nuestra historia y que ha sido consentida por gran parte de la sociedad. Ninguno de estos políticos, de estos policías, de estos empresarios, de estos sindicalistas, y podríamos seguir, han salido de un hongo ni vinieron en un ovni. Somos nosotros los que los investimos para que estén en los lugares de dirigencia donde están. Y si nosotros no nos miramos y no cambiamos, va a seguir todo igual. Permanentemente tenemos una mirada de aceptación y de tolerancia con todo este tipo de cosas. A mí me pasó concretamente durante 12 años y medio, era criticado por muchísima gente como que era excesivamente exigente, como que lo que yo quería que pasara en la Argentina era para Suiza o Francia, pero no para la Argentina, y que era un gobierno revolucionario y lo que importaba era que hiciera, porque corruptos son todos. Bueno, ese tipo de discurso es el discurso que permite lo que nos pasa hoy. Un país destruido, fragmentado, sin instituciones. Porque todo lo que se habló en el bloque anterior habla de la falta de instituciones, de un país al margen de la ley, como decía Carlos Santiago Nino, de una manera absolutamente obscena. Desgraciadamente eso es lo que pasa y eso repercute también en los hogares. Los hijos que ven que sus padres dicen algo pero hacen lo contrario, porque son corruptos. Eso destruye a las personas. Porque realmente es lo más doloroso que le puede pasar a un hijo. ¿Y qué le ha pasado a la justicia? Porque en causas que no habían accionado, ahora parece ser que un día para otro se pusieron a trabajar en algunas cuestiones que estaban prácticamente dormidas. ¿Por qué? La justicia no toda, pero la justicia que tiene que ver con la corrupción. Y en particular los 12 jueces de Comodoro Pi. Por lo menos 8 de ellos son tan corruptos como los corruptos que tienen que controlar. ¿Podría dar nombres? Así que ¿cómo podemos? Y empezando por los Yarvides, siguiendo por las Fecas, siguiendo por Canicova Corral, siguiendo por el caso de Martínez de Giorgi. El caso de Martínez de Giorgi fue producto de un editorial de La Nación. A Martínez de Giorgi le cae una denuncia por enriquecimiento ilícito de Freiler. Se tendría que haber excusado porque la secretaria de Freiler es la esposa de Martínez de Giorgi. No lo hizo, pero además hizo la clara tipo de juicio que lo vimos desde el sobreseimiento del enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que inauguró ese procedimiento Ollarvide. Es decir, no tuvo en cuenta prueba crucial, la importante, y de una manera express, ahí son veloces, lo sobreselló a Freiler. Y el fiscal, que estaba obligado por ley, porque lo que estaba en juego es el patrimonio del Estado, no apeló. Para mí es una sentencia fraudulenta, irrita. Todas esas, que son muchas, hay que anularlas y hay que echar a los jueces y a los fiscales que estuvieron como cómplices de los ladrones en ese tipo. Lo digo así directamente. ¿Cómplices? Claro que son cómplices, no solo cómplices. Les pagamos para que precisamente sobresean a los ladrones. Eso no es complicidad, sí, más que complicidad. Sí. Son parte directamente del delito. Ahora, prevaricadores son. Sí, pienso en la gente que está del otro lado, en laburante, en la gente de todos los días, como todos nosotros, que dice uno, ¿quién me cuida? Si la justicia es tan endeble, si la justicia es tan corrupta, en su mayoría, no todos, obviamente. No ¿Sabe lo que me parece que pasa, Santiago? Que la gente joven que ve eso dice, hay que robar porque te va bien. Porque el problema de impunidad no es la corrupción. El problema es corrupción más impunidad. Ese es el cóctel letal. Hace que ¿quién es premiado? El ladrón, el corrupto. Entonces, para el joven que ve eso, ¿cómo lo lee? Hay que ser corrupto. Porque además uno los ve en las fiestas, en las celebraciones, en todos lados, estos corruptos, que todos sabemos que son corruptos, los reciben como reyes, porque son exitosos. Esta es la tragedia, esa es la valoración de la sociedad. Baez, hasta hace poco, debía estar seguramente en un country, donde todos lo invitaban a comer y lo veían como un gran magnate. Y hay muchos otros igual, todos los que hemos estado alguna vez en un country hemos visto corruptos, que tenían el mejor auto, que tenían una mujer que seguramente no era la primer mujer, sino otra, que es una prostituta generalmente, un gato, como se dice, y eso es celebrado por la sociedad como algo exitoso. No es la vida privada, porque la estética tiene mucho que ver con la ética. A ver, ¿cómo es eso? Para mí está absolutamente ligado. Es Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray.
Lo que uno expresa en la cara y lo que uno hace en la vida con lo que es adentro uno. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, abandona a su familia porque se va con una prostituta joven a demostrar que es una gran señora y a gastar toda la plata, no es vida privada, porque más son personas públicas. Es la demostración, público, ¿no? Es la demostración que uno es un personaje canallesco y patético en el fondo. Porque si necesita eso a cierta edad para sentirse importante, pobre tipo. Pero hace un grave daño a la sociedad. Usted sabe, Daniel, que a mí me cuesta mucho hacer este programa porque yo intento ser la persona más honesta dentro de lo posible, ¿no? Sin caer en ningún tipo de tentaciones, respetando a todos los invitados, tratando de respetar a todas las figuras que vienen acá. Hay cosas con las que me cuesta transar, que de hecho no he transado y he tenido un costo, que es el tema de la corrupción. Cuando se roba plata del Estado, plata de todos, es plata que no va a la gente que más lo necesita. A no todos parece importarle tanto porque hay gente que termina como justificando algunos actos de corrupción. La pregunta es la siguiente: Lázaro Báez, cuando se discute tanto, porque muchos lo ven a Lázaro Báez como un chivo expiatorio para pegarle a Cristina Fernández de Kirchner, ¿Lázaro Báez podría haber existido sin los Kirchner? Imposible, imposible. Hizo lo que quiso. Tuvo cerca del 90% de la obra pública de la Patagonia hecha a través de una competencia que está demostrado que muchas veces era otra empresa que también era de él. ¿Cómo va a ser posible sin la complicidad de la autoridad? Hay que ser realmente un niño absurdo o encubridor para sostener semejante cosa. No hay duda, eso es una banda. Habría sido una banda, lo digo simplemente en condicional para que después no me persiguen. Habría sido una banda de cleptómanos compulsivos furiosos, porque solamente gente muy enferma puede robar de esa manera, para enterrar en pozos. Hay historias de que hay plata que se pudrió, porque había humedad. O sea, es enfermizo. El avaro de Molière ha quedado hecho un poroto. La gran literatura, yo ya hablé de Oscar Wilde, lo dice todo. Si se enseñara más literatura, seguramente ese sería el gran ejemplo moral. Cuando uno ve a Monsieur Patelin de Molière, y que es el tipo que acariciaba las monedas de oro, y después las guardaba, y no quería que nadie las viera, es igual que cuando lo vimos al expresidente Kirchner abrazando la caja de seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que creo que Molière jamás imaginó que iba a darse en la realidad un personaje paradigmático que él lo creó simplemente como una suerte de ejemplo moral, pero que creo que no habría pensado jamás que algo que estaba ridiculizado a propósito podía darse en la realidad. Porque una escena de la ficción, la obra de Molière, como la historia de Kirchner, la diferencia es que uno es una ficción y la otra es la realidad. ¿Y qué cosas hicieron bien los Kirchner que tienen su gente, su militancia? Perdón, no entendí. ¿Qué hicieron bien para tener su militancia? Que de hecho la tiene, la demostraron el otro día en... Bueno, eso habría que preguntarle a la militancia. Pero ¿cuál es la lectura que hace el análisis? Yo creo que hay una combinación de gente que ha sido pagada con otra gente que tiene un grado importante de resentimiento, porque la gran desgracia además es la fractura de la sociedad. Es decir, ellos han apelado a los sentimientos más bajos que todos tenemos: la envidia, el rencor, el odio, la persecución. Y mucha gente se prende. Hitler fue así, Stalin fue así. ¿Pero hace una comparación? Es humanidad. No. Sí, absolutamente. Fue el huevo de la serpiente. Mire, cuando yo vi, primero que yo fui perseguido, y usted lo debe saber porque yo lo dije a la prensa, fui perseguido a través de mis nietos, que eran espiados, y se me llamaba por teléfono diciendo dónde estaban, chicos chiquitos. Si estaba en la pileta, que lo iban a ahogar. Y me volvieron loco. La verdad que me volvieron loco. ¿Por hablar? Por hablar, para que no hablase. Fundamentalmente cuando yo hablé, después de lo de Nisman, a un corresponsal del Wall Street Journal, Taos Turner, que después me llamó y me dijo: va a salir en la primera página, ¿usted está de acuerdo, doctor? Y empezaba en la primera página la entrevista, porque contaba todo lo que ahora se demostró, que era zona liberada, que Bernie qué corno tenía que hacer allí, que la fiscal Feiner era una papa frita, una pobre mujer, que cuando llegó ya estaba destruida toda la prueba, que había cantidad de gente. Todo eso lo dije, y me empezaron a llamar. Gorila inmundo, son traidor a la patria. Después me hicieron un juicio por traición a la patria. ¿Ustedes se acordarán? Por un nazi como Lavaqué y por un judío renegado como Seilbaum, que escribió en página 12, que yo, por ejemplo, era el abogado de Singer. Y después esa tipa que está ahí, la expresidenta aquí, esa tipa, fue la que sacó twitters diciendo que efectivamente todo tiene que ver con todo, que yo estaba metido en eso. Por eso me imagino que los llamados y las amenazas a mis nietos fue esta mujer la que las hizo. Porque está todo en una línea exactamente que cierra el círculo perfectamente. Y yo estuve a punto de matarme.
para salvar a mis hijos, a mis nietos. Me sentía culpable. Porque hay que ver cuando uno lo llaman todo el día. El último llamado fue. ¿Sabe lo que se hace con una nieta tan divina como usted tiene? La verdad que es divina. Se le corta los dedos con una sierra y yo escuchaba a una chica llorando y una sierra cortando los dedos. Si eso no es nazismo, si eso no es stalinismo, ¿qué es? Usted vio a Mercedes Nicis como la arrancaban y la tiraban al piso. Unas pobres chicas, porque dan pena, con unos mamelucos que me recordaron absolutamente a las SS de los campos de concentración. Esas caras de odio, rapados. Eso se genera. Usted leyó El lector de Schlink, que es una maravilla. Se genera con gente absolutamente llena de odio, relegada de la sociedad, y que de esa manera se siente como transfigurada y que se la reconoce por el odio. Es lo peor que se puede hacer con alguien. Seguramente esta mujer debe haber sufrido mucho, porque si no, no se puede ser tan malo. Seguramente debe haber sufrido muchísimo. Se cuentan muchas historias, no me importa recordar. ¿Cómo volvemos los argentinos? ¿Qué hacemos nosotros para identificarnos con personajes como esta especie de bruja? ¿Por qué nos identificamos y defendemos a un ser tan absolutamente perverso? Y yo creo que enfermo, porque en pocas etapas de la historia de la humanidad y de la moderna, vimos bailando el hula hula, no sé qué, era una cosa de un grotesco que ni el ex de la iglesia podría haber hecho, o Almodóvar, algo así, porque parecería demasiado. Y la gente aplaudiendo. Es lamentable. Me da pena como argentino. Usted sabe, Francisco, Santiago, discúlpeme. Yo tengo una hermana que vive en Francia. ¿Se acuerda cuando apareció esta mujer con un perro? Sí. Entre todas las cosas que hizo. La vecina... ¿El regalo de Chávez? Sí, el perro que se llama Chávez. La vecina creía que era una imitadora, no le podía creer, tuvo que llevarle prueba, porque esta francesa, la presidenta de la nación, c'est imposible. Perdón, lo voy a decir en castellano. ¿Cómo la presidenta de una nación? No puede ser. Con esas estupideces que hacía con un perro, ja, 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 ja. Por eso la llamaban Madame Botox allá. ¿Cómo volvemos los argentinos? Nos han ridiculizado, nos han transformado en el elemento de mofa. A los congresos de derecho, que he ido a Italia, Alemania, Francia, me preguntaban si era cierto el acuerdo con Irán, porque no podían creer, porque un bofe así no ha pasado nunca. O sea, hemos sido degradados como argentinos. Tenemos que tomar conciencia de eso. Daniel le preguntaba... Es la muerte del derecho. Sí. Murió el derecho. Por eso digo que no se llegó a tanto como Hitler o como Stalin, porque no tuvieron tiempo. Pero si hubieran podido, lo hacían. Porque si un pobre tipo como yo, sin ninguna seguridad, fueron capaces de amenazarlo con lo que más quiero, que son mis nietos, de esa forma, no eran capaces de crear campos de concentración y matar gente. Daniel, déjeme preguntarle cómo volvemos los argentinos a abrazarnos, volver mire, yo le voy a decir una cosa. Unirnos. Es un país hermoso, con gente maravillosa. ¿Sabe con cómo volvemos? Vine? A ver. De abrazarlo a Francatelli. ¿Nos podemos abrazar? No sé si quiere. Porque seguro la verdad que, mire, si conversamos no nos vamos a entender. Yo no quiero conversar. Yo lo respeto. Solamente lo quiero abrazar. ¿Puede ser? Sí, a mí me gustaría igual antes de abrazarlo, yo le doy un abrazo, a mí también me gustaría abrazarlo, pero para que también deje un poco de odio al lado, porque en sus palabras ha lastimado a muchas personas y en una de ellas yo me identifico, porque dice que solamente los que creen en un proyecto político son resentidos, pagos, envidiosos, rencorosos, que idolatran a una bruja. Me parece que usted también le está faltando el respeto y está alimentando ese odio y esa grieta. Me parece a mí que si nosotros queremos cambiar el destino del país, queremos un país donde se termine la grieta, este odio que usted manifieste, lamento muchísimo lo de los llamados, porque nadie quiere que eso le suceda a nadie. Usted tampoco puede a todos los que creen en un modelo de país inclusivo, donde la gente pueda tener su laburo, donde pueda progresar, tal vez con errores, tal vez con muchas cosas que se hicieron mal, pero con un sentido y una necesidad de incluir a todos a través de una sensibilidad social. Si usted a todos, me incluyó a mí, porque dijo que todos somos nazis, que parecemos la SS, yo no tengo odio, yo tengo amor solamente. Y lo único que quiero es que al país le vaya bien, y me encantaría que con este presidente nos vaya bien. Y usted me parece que ha dicho cualquier cantidad de barbaridades, por lo cual yo creo que sí necesita un abrazo, pero usted necesita un abrazo mío para que ese odio se quede a un costado y se identifique con el amor. Como yo, hay millones de argentinos que creen en un proyecto, que no están de acuerdo en algunas cosas que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner, que podemos ser críticos, pero me parece que jamás hemos dicho
tantas barbaridades como usted ha dicho de alguien, ni siquiera de Macri, con las diferencias que tenemos con Mauricio Macri. Creo que esas palabras jamás las hemos expresado, al menos yo. Simplemente eso, lo respeto por su trayectoria. Me parece, con todo respeto, que hoy se equivocó o se dejó llevar por su impulso o por su bronca por estos llamados que, insisto, lamento y no tienen que suceder ni con Paulo, ni con usted, ni conmigo, porque a mí también me han hecho cualquier cantidad de barbaridades y siendo un granito de arroz al lado suyo y su trayectoria. También somos perseguidos de alguna forma y atacados por pensar de una forma. Yo, si quiere, le doy un abrazo, lo necesita y me parece que tenemos que bajar todos un cambio, como me lo piden a mí, como le pedimos a todos. Necesitamos los dos el abrazo. No, yo no. Y no le voy a responder porque le voy a contestar algo que no va a tener sentido. Nos vamos a pelear. Hay una grieta espantosa en el país y lo único que decido, si es posible, yo me voy a parar y le voy a dar un abrazo al Señor. Adelante, adelante, Daniel, sí. Creo que amor necesitamos los dos. A ver, yo creo que usted necesita un abrazo. Y se lo voy a dar, por supuesto. Cuando uno no se puede entender con la palabra, con un contacto físico, puede llegar a entenderse. Yo sé que le cuesta mucho. Lo necesita. Para mí es muy emocionante. Usted, lo necesita, usted ¿verdad? también. En serio. Lo necesitamos amor, los dos. Amor, amor, sí, basta de odio. Para usted también, amor. Bueno, amor. Gracias, gracias, que lo invada el amor. Un aplauso, chicos. Esta es la... Está bien, las dos Argentinas, que en realidad somos una, ¿no? Que sirva para que la Argentina se reencuentre y no nos pase nunca más todo esto. Porque somos argentinos, somos hermanos, aunque pensemos distintos. No nos odiemos. Pero respete al otro, Sausay, también. Yo le voy a contar algo que no le iba a contar públicamente, pero el otro día me pasó... Yo la verdad que siempre he tenido muy buena... Yo ando por la calle y muy buena ando con la gente, siempre tuve un perfil muy tranquilo, cero histeria o divismo, nada de eso. Y el otro día me pasó por primera vez que cuando estaba entrando a la radio un taxista me dijo las barbaridades más grandes del mundo. Me dijo, hijo de puta, por culpa tuya no le puedo dar de comer a mis hijos. Y yo digo, ¿quién fue el que metió esta ficha de odio? ¿En qué momento alguien me puede agredir a mí cuando soy una persona que nunca ha recibido... Está mal que lo diga, pero lo quiero decir porque no todos somos así. Porque es cierto que hay muchos periodistas que le ponen sobres y uno se da cuenta escuchándolos hablar nada más. A mí nunca nadie me pagó por decir tal o cual cosa. Nunca recibí un peso que fuera para hacer una plaza, un hospital, una ruta. Nunca tuve pauta. Siempre vine a laburar acá al canal o el programa de radio que hago. Prácticamente no me he tomado ni vacaciones. Es decir, que lo poco o mucho que tengo me lo he ganado laburando. ¿En qué momento una persona pasa y me puede decir esas tremenda cantidad de cosas? Y también me pasó algo el otro día, que lo voy a decir ahora públicamente. El otro día, este es uno de los pocos programas que trae a los vecinos de la Villa 31. También traemos a Félix, el líder QOM. Un extraordinario personaje. Y tratamos de abrir las puertas a todo el mundo, de escuchar todas las voces. El otro día descontextualizan una frase mía cuando yo le pregunto a una mujer si... ¿de dónde eres? Y me dije que era salteño. Yo le dije que pensé que era otro país porque viene gente de todas partes. Cuando gente de todas partes recibimos, digamos. Que no es ni malo ni bueno ser de una provincia o ser de otro país. Y pusieron en mí también cosas muy feas y también fui parte de una campaña vil. Y dije, ¿en qué momento la gente de bien, la gente honesta, la gente que no le choreamos la guita a nadie, que no le metemos la mano en el bolsillo a nadie, pasamos a ser los enemigos públicos? ¿Por qué? Si yo no me robé un mango, yo lo único que hago es trabajar, yo trato de escucharlos a todos con el mismo respeto. Yo, así como le abrimos las puertas a usted, me encantaría algún día que venga el que sea. Quiero decir una cosa. Pero ¿en qué momento llegamos a esto? Me siento sumamente respetado, porque usted sabe bien que hace mucho que me invitan. Sinceramente no quería venir a su programa, porque no me gusta el estilo y sobre todo los ruidos que ponen para mí, porque no estoy preparado para eso. No me he preparado, no soy ni periodista, ni político, y ustedes la respetaron. Y que pudiera hablar solo. Correcto. Y realmente la palabra a Brancatelli se la di yo finalmente. Pero se la di porque quería dar ese abrazo que la verdad que me ha hecho un bien. ¿Pero en qué momento llegamos a esto? ¿Por qué? Yo creo que hay algo en la cultura argentina de la antinomia y hay el ser humano tiene envidia y tiene rencor, pero los argentinos somos particularmente envidiosos. Y a todo el que le va bien hay como una sospecha de que algo malo habrá hecho. Por eso el empresario está visto como que en realidad es un avaro. Y así podríamos seguir. Bueno, a mí me pasó lo mismo que le ha pasado a usted. Yo tuve que cambiar de auto, porque me lo destrozaron y me salvé la vida, porque me dijeron que me lo había regalado el dueño de Clarín. Manieto. Y bueno, y me compré un auto chiquitito y muy sencillo, muy lindo, estoy muy contento, pero un auto más importante, de la alta gama, donde evidentemente no puedo tener, porque volví de eso, que me salvé, todavía lo están reparando de todo lo que rompieron,
no era para mí, no lo sé más. Igual hay fanatismo del lado también de ¿por qué Cambiemos. pasa eso? También de Cambiemos hay fanatismos. Sí, es que el odio de un lado atrae el odio del otro. ¿En qué momento unitarios y federales? ¿Por qué? ¿En qué momento si pensamos en la primera junta? Saavedristas y morenistas. Moreno que finalmente se sabe que fue envenenado, probablemente por Saavedra. Cuando uno lee la carta de la viuda de Moreno, un hombre de 32 años brillante, podría ser ha sido escrita por Sandra Arroyo Salgado. Entre otras cosas ella dice, mi pobre niño de 5 años no lo puedo mandar al colegio porque con las campañas que han hecho de denigración de la memoria de su padre, los compañeros se le ríen. Más o menos en ese lenguaje, un lenguaje mucho más antiguo. Pero sí, esto podría decirlo Sandra Arroyo Salgado, porque con las campañas que hicieron contra Nisman, esas pobres chicas. Ahora fíjense, en el medio pasó 2 siglos y volvimos al punto de partida. ¿Por qué? Nos tendríamos que preguntar todos. Algún tipo de psicoanálisis colectivo debemos necesitar. Y porque no somos mala gente. No. Y en todos lados nos va bien y nos quieren. Yo viví muchos años en el exterior y realmente, y siempre deseé volver. Y por suerte estoy acá, adoro la Argentina. Lo importante es bajar el... No sé dónde está el problema. Lo importante es bajar el odio, el resentimiento. Yo por eso siempre apelo a bajar los fanatismos. A mí me encanta la discusión. De hecho, este programa se discute fuerte, apasionadamente, pero respetándonos. Yo no pienso que la gente que viene acá, si piensa distinto, es un enemigo, es un hijo de puta. Perdone que utilice este término. Yo pienso exactamente lo mismo hasta que se cometen delitos. Hasta que se destruye el erario público, hasta que se persiga a la gente. Y no hablo por mi caso, ha habido muchísimos. Cada vez más gente ahora habla. A Mariana Zubi, que el otro día la escuché en otro programa, y contó que le pasó exactamente lo mismo con los hijos. Y que no denunció, igual que lo hice yo, porque me lo recomendaron, porque ahí sí podían correr riesgo. Entonces, uno hasta cierto punto, porque se tiene que defender, se tiene al frente del Estado a gente que persigue. Es muy grave. ¿Sabes? Hay un hombre que he visto tanto como usted. ¿Cuál es la crítica que hace de estos primeros 100 y pico de días de gobierno de Mauricio Macri? Que hay libertad, punto 1. Se cometieron errores, he dicho varios. Por ejemplo, la designación en comisión de jueces de la Corte fue un error inmenso. Y creo que todavía están rengos estos candidatos, porque hay como un vicio de origen. Se exageró con los decretos de necesidad de urgencia, pero el discurso, los 2 discursos en el Congreso de Macri me parecen admirables. Porque respiran el compromiso con oír al otro, con la concordia, con la búsqueda de consensos, con el no perseguir, que realmente se siente en todos lados. Empieza a haber una reconstitución institucional. Hay un gabinete, no había gabinete. No se le prohíbe a ningún ministro o secretario de Estado que tiene que tener un determinado discurso. Hasta algunos se quejan porque sería un poco anárquico. Viva la anarquía en ese sentido. Creo que la actitud que se tuvo durante esa especie de acto increíble en Comodoro Pi, cuando en realidad se festejó que la jefa era indagada, es una cosa única en el mundo, creo que fue muy inteligente no haber intervenido, porque si no se hubiese dicho que se estaba coartando, o si a alguien se da un golpe fuerte, que era el gorila de Macri, que era la dictadura. Así que creo que fueron muy inteligentes de haber actuado así. Lo que me parece mentira es que no se investigue a aquellos que prohijaron que se insultara al juez Bonadío, que se insultara al Poder Judicial en su conjunto, porque aparentemente en ese momento varios de sus colegas que me llamaban me dijeron que quien organizó todo fue Alejandro Slokar, el presidente de la Cámara de Casación Penal. Es decir, impidió que la Policía Federal, es el perímetro de él, impidió que la Policía Federal actuara y le dio toda la seguridad y el orden del acto a la Cámpora. Si esto es cierto, hay que investigarlo, sería una suerte de jefe de la sedición. ¿Qué es la sedición? No es más que el artículo 22. Cuando determinadas personas que no han sido electas se arrogan el poder del pueblo para actuar en su consecuencia. Quienes naturalmente debían asegurarnos el orden en ese lugar es la Policía Federal. Si alguien que está investido para impartir justicia y para asegurar el orden se lo da en cambio a una facción que está apaleando a los periodistas, está agitando, está envolviendo, está empujando hacia la sedición. Es gravísimo, porque es la principal figura del principal tribunal penal del país, Alejandro Slokar. ¿Qué está esperando el Consejo de la Magistratura? Que a propósito daría para otro programa, y que en este momento había una declaración de la Ciudad de Buenos Aires pidiendo al Consejo de la Magistratura que audite a la Justicia Federal. Que es lo que debería haber hecho hace tiempo,
y que lo puede hacer como un poder implícito, porque el artículo 114 de la Constitución, que se ocupa del Consejo de la Magistratura, dice que es el responsable de asegurar el buen servicio de la justicia. ¿De buen servicio estamos hablando? Y le digo algo más, porque lo tengo atravesado. Precisamente el camarista federal de Bahía Blanca, que doy el nombre, Néstor Montesanti, que se le había animado a la relación entre Suris y Báez, fue, durante la última etapa del gobierno pasado, suspendido y fue juzgado con el Consejo de la Magistratura actual y tuvo que renunciar porque es un hombre que no tiene medios, porque si no lo echaban. Todo porque ventilaron algún antecedente feo de la época del proceso, que es cierto, pero que ya había sido revisado por un Senado que lo había confirmado, le había dado el acuerdo por unanimidad en el 2003. ¿Pero por qué se hizo? Se hizo simplemente porque le molestó a los chicos de la Cámpora y a Piumato, porque él era muy severo con el sindicato judicial, que es otro tema, y no sé por qué se prendieron los radicales, porque fue Piedecasas el acusador, que hizo una acusación absolutamente contraria a derecho, porque dijo que en los juicios políticos no es necesario observar las reglas del debido proceso. Un adefesio jurídico que me gustaría alguna vez que me explique de dónde salió. Y lo llevaron a la renuncia, tiene 72 años, es enfermo, se quedaría sin jubilación. ¿Qué va a hacer? Es decir, que lo que ha hecho hasta ahora, después del kirchnerismo, el actual Consejo de la Magistratura, es haber impedido que siga siendo juez, el juez que tuvo los atributos para, durante el kirchnerismo, demostrar la relación entre Suris y Báez. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted y gracias por el respeto. Muchas gracias. Adiós. Te mando un beso grande. Bueno, intentamos escuchar a las diferentes posturas y yo pensaba...